presentaros a don Luis González Carvajal Santa Bárbara, que ya he estado cuando celebramos las jornadas o los encuentros de jóvenes, de delegados de zona. Estuvo ya y nos dio una charla. Es ingeniero de minas, fue número en su promoción, no fue número 1. Casi, creo que casi. Estuvo trabajando como en plomo, me parece, una cuestión de plomo o algo así, una fundición de plomo, pero luego sintió la vocación, estuvo en el seminario de Madrid, salió del seminario de Madrid y ya en el seminario estuvo dando clases. Me entero por ahí que estuvo dando clases. Luego ha estado de presidente, su biografía últimamente era catedrático de Doctrina Social de la Iglesia Católica en la Universidad de Comillas, pero también ha sido presidente de Cáritas, ¿no? Secretario General de Cáritas. Y es autor de numerosos libros que a mí me gustan mucho. El primero es Esta es nuestra fe, una teología para universitarios, que está traducida, que yo sepa, por lo menos a 10 idiomas. 6. Bueno, pues yo creo que no, que me he oído yo que se está traduciendo a más idiomas. Que es un bestseller, ¿qué edición llevamos? ¿La 20? En castellano, 22ª edición en castellano. Es un libro digno de leer porque es muy ameno. Y luego tiene muchísimos más libros, sobre todo los dedicados a la doctrina social de la Iglesia, pero tiene Los pobres contra la pobreza, que está también muy bien, hay mucho. Y tiene uno, que nos viene mejor a nosotros, es más indicado, que es unas meditaciones sobre el Padre Nuestro, que a mí me parece un librito, es pequeñito, pero que es muy sustancioso, y yo os recomiendo que lo leáis. La gente que lo ha leído le ha encantado. Bueno, y ahora nos va a hablar de la Eucaristía y la caridad. Caridad. La idea de esta conferencia me la dio el hecho de que en algunas vigilias de estas que me invitáis, de estas que son de centenarios de tal, pues no se hace colecta. O sea, no se hace colecta. O sea, pues no es necesario, porque en fin, tiene muchos medios los que la organizan y no se hace colecta. Y es que una Eucaristía sin colecta no tiene sentido. No tiene sentido, porque la parte es como una moneda, eso de hacer una moneda de una sola cara, no sería lo mismo. Entonces no tiene sentido, porque si vosotros tenéis suficiente dinero, pues haced la colecta y se la dais al párroco o se la dais a una organización de caridad o lo que sea. Entonces de eso nos va a hablar, cómo la Eucaristía está muy ligada con la caridad, con el dinero, en una palabra también, porque el dinero es necesario para hacer la caridad. El dinero que cuesta. Yo siempre lo he puesto ya varias veces de ejemplo. De cuando el Señor tiene que pagar el óvulo ese que le mandan, y le manda a San Pedro que vaya a su casa, que coja el barco, que se meta en el mar, que eche la pesca y que coja un cuchillo, la abra y coja la moneda. Podría habérsela sacado del bolsillo, podría haberlo hecho, pero sin embargo le manda que vaya a su casa, que coja la barca, que se meta en el mar, en el Tiberíades, que eche el anzuelo, que toma el pez, que le abra el pez y que vuelva otra vez y le diga y eso, pues que es que el Señor quiere que las cosas nos cuesten un poquito, que nos esforcemos un poquito. El dinero sé que nos sobra, y luego también tiene el ejemplo de la viuda aquella que dio lo que tenía para comer ese día. Hizo ayuno y abstinencia y lo dio para una obra de caridad o para el templo. Y eso es lo que vamos a hablar, estas cosas, creo, o algo por el estilo. No solo de eso. No solo de eso, sino he dicho una punta más. Bueno, pues tiene la palabra don Luis. Muchas gracias. La grabadora se ha caído, no sé si eso afecta a la grabación o no. Bueno, efectivamente, una de las cosas que trataré al hablar de la Eucaristía y la caridad es la colecta, pero el conjunto no va a ser tan crematístico como lo ha presentado don Carlos, va a ser bastante más amplio, porque caridad, en definitiva, es sinónimo de amor. San Francisco de Sales dedicó un capítulo entero de la introducción a la vida devota a explicar que la caridad es el amor. Así muy rápidamente diría, el Nuevo Testamento, para referirse al amor,
no utiliza las palabras tradicionales en griego, eros, filia, sino un cuasi neologismo, agape, para describir un amor que era completamente distinto del que Platón, por ejemplo, había explicado con el nombre de eros. Ese amor divino, San Pablo dice que entra en el corazón humano. Recordad, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que os ha dado, carta a los romanos. Entonces ahí se produce una fusión del amor divino, de agape, con el amor humano, de eros, y resulta un tertium quid al que San Agustín dio el nombre de caridad. El uso habitual ha reservado la caridad, aunque siempre hay una mezcla de eros y agape, para el amor en el que predomina agape, el amor desinteresado, oblativo. Bueno, y ese es el sentido que yo he dado a la palabra caridad en la ponencia que he preparado. Comienzo sin más. Y voy a comenzar con una anécdota que me impresionó mucho hace ya bastantes años. El 13 de junio del año 93, con motivo de la clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Sevilla, Juan Pablo II dijo: el sacramento de la Eucaristía no se puede separar del mandamiento de la caridad. No se puede recibir el cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, son explotados o extranjeros, están encarcelados o se encuentran enfermos. Pues ese mismo día, por la mañana, había leído yo en el periódico esta noticia: que los maten a todos, no les damos ni una taza de café. La caridad cristiana, comenta el periodista, pasaba ayer por horas bajas entre los católicos croatas de Medjugorje, santuario del culto mariano de la Herzegovina, según demostraron cuando voluntarios internacionales les pidieron ayuda para aliviar a la desesperada situación de más de un centenar de refugiados musulmanes. Mujeres que acababan de participar en la misa dominical vomitaban odio ante la mera sugerencia de ayuda a aquellos seres asustados y hambrientos, sin más propiedad que las tristes ropas que visten. El que las dos cosas las hubiera leído yo el mismo día me causó impresión, ese contraste entre las palabras del Papa diciendo que es inseparable la Eucaristía de la caridad y la realidad cotidiana. Perdón, que es que no me he acordado de silenciar el móvil y lo he hecho para evitar sorpresas. Y la realidad cotidiana en que frecuentemente hay un divorcio entre ambas realidades como si no tuvieran nada que ver. Probablemente la relación entre Eucaristía y caridad necesita de clarificación teórica, y es lo que voy a intentar, aunque lo haga torpemente en esta conferencia. Pero más todavía, lo que necesita es encarnación en la vida. Es necesario que todo el mundo vea que los cristianos que valoran la Eucaristía, que la viven, que son devotos de la Eucaristía, son simultáneamente los más entregados al amor a los demás, porque solo de esa manera se conseguirá evitar ese divorcio que probablemente existe entre las dos realidades. Voy a tratarlo desde varias perspectivas distintas, cada una de ellas como una especie de tesela de un mosaico que solo cuando tenga todas estará completo. La primera tesela: la crítica profética del culto sin caridad. Los profetas de Israel estaban acostumbrados a ver realidades muy parecidas a aquellas que decía la noticia del periódico que leí hace un momento. Personas que iban al templo de Jerusalén
a ofrecer el culto a Dios y que, sin embargo, no tenían ni justicia ni amor. Y todos ellos denunciaron con dureza ese divorcio. Voy a citar solamente un ejemplo. El famoso discurso del profeta Jeremías en el capítulo 7, que se colocó a la entrada del templo de Jerusalén, debió ser hacia el 608-609 a.C., y les lanzó esta andanada. Escuchad la palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas a adorar al Señor. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. No os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo, estamos en el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. De modo que robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después venís a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre, y decís, estamos salvados, para seguir cometiendo tales abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Os arrojaré de mi presencia, como arrojé a vuestros hermanos, la estirpe de Efraín. Poco tiempo después, como sabemos, efectivamente ese templo quedó arrasado por las tropas de Nabucodonosor en el 587 a.C. Y Dios vomitó de su presencia del templo a los que estaban comportándose con esa doble vida. Naturalmente, sería equivocado sacar la conclusión de que lo único que quiere Dios es justicia y que no quiere culto. Los profetas frecuentemente recibieron su vocación en el templo, como Isaías, por ejemplo, y todos ellos frecuentaban el templo. Lo que quiere Dios es la unión de las dos realidades. Dejemos el Antiguo Testamento para referirnos ya en el resto de la conferencia exclusivamente a la Eucaristía. Pero lo que he dicho del templo de Jerusalén vale para la liturgia cristiana igual que para la liturgia de Israel. La segunda tesela del mosaico, el sacramento de la caridad y del servicio. Como es sabido, la Eucaristía es, antes que nada, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Esa palabra memorial es muy importante en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios invita a que hagamos memoria. El Arca de la Alianza, por ejemplo, contenía las tablas de la ley, un recipiente con maná del desierto, con el fin de que no olvidaran lo que habían vivido en aquellos tiempos primitivos que fueron de tanta intensidad religiosa para ellos. Y Jesús también quiso dejar la cena pascual, por ejemplo, es otro memorial, un memorial de la salida de Egipto, que celebran todos los años la noche de Pascua los judíos. Y Jesús quiso dejarnos también un memorial de lo que había sido su vida cuando comprendió que llegaba el momento final. Y la víspera de la muerte reunió a los suyos en una cena pascual, probablemente, al menos así lo dicen los sinópticos, aunque Juan la presenta como la cena del día anterior a la Pascua, pero probablemente la cronología exacta es la de los sinópticos. Les reunió en una cena que transcurría de acuerdo con el ritual tradicional de la cena pascual, cuando de repente les sorprendió con algo completamente inédito. Tomó pan en sus manos, pan ácimo, porque así era el pan que se tomaba en la cena pascual, lo partió en trozos y dijo, este pan roto, despedazado, es mi cuerpo que se va a entregar por vosotros, que va a ser roto y despedazado en la cruz. Estoy glosando las palabras, naturalmente. Después tomó
la copa llena de vino y dijo: en este mosto rojo como la sangre podéis ver mi sangre derramada. Efectivamente, ambas cosas ocurrieron al día siguiente. Habían ocurrido sacramentalmente en la última cena. Ocurrieron realmente en el Calvario al día siguiente. Y terminó diciendo: haced esto en memoria mía. Cuando quiso dejarnos un memorial de lo que había sido su vida, no se le ocurrió dejarnos una flor, un retrato, todo eso no tendría importancia. Nos dejó pan roto porque su vida había sido entregarse constantemente a los demás, y por fin llegaba el momento de entregarse ya hasta la última gota de su sangre. Y entonces pensó que ese era el mejor memorial, que cada vez que partiéramos el pan y bebiéramos el cáliz, estábamos haciendo memoria de lo que había sido su vida. Hacer eso en memoria de Jesús, naturalmente, no quiere decir solo que repitamos el gesto externo. En el caso de Jesús, ese gesto externo fue celebración de una vida realmente entregada. Por lo tanto, lo que quiere decir es que nosotros debemos entregarnos a los demás como Él y después celebrar esa entrega como la celebró Él en la Eucaristía. De hecho, la Constitución sobre Sagrada Liturgia del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, dice: ofrézcanse los fieles a sí mismos junto con el pan y el vino en el ofertorio de la Eucaristía. Es decir, necesitamos, para celebrar dignamente la Eucaristía, que nuestra vida, como la de Jesús, sea una vida entregada a los demás, una vida pletórica de caridad. Por eso, Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica que de la misma manera que el bautismo se llama sacramento de la fe, la Eucaristía debe llamarse sacramento de la caridad. Vamos con otra tesela, la tercera, la simbología del sacramento. Conviene no perder de vista algo que a lo mejor la evolución de la liturgia ha oscurecido un poco, que la Eucaristía es una comida fraterna. La primera Eucaristía, la última cena, evidentemente lo fue, todos alrededor de la mesa celebrando la cena de Pascua, y así eran las Eucaristías de los primeros cristianos, de grupos pequeños. Luego, naturalmente, a medida que hemos ido aumentando el número, pues era imposible estar todos. Pensemos en una Eucaristía en nuestras parroquias un domingo, con 150, 200 personas, imposible estar todos alrededor de una mesa. Se ha oscurecido un poco el signo, pero la Eucaristía es un banquete. Nuestra cultura occidental ha devaluado el sentido simbólico de las comidas como si fueran simplemente un acto necesario para alimentarnos. Entre los antiguos en general y los semitas en particular era mucho más. Una comida era un signo de amor y de fraternidad entre los comensales. Por eso escandalizaban tanto las comidas de Jesús con los pecadores. Que se sentara a la misma mesa que los pecadores estaba suponiendo que se consideraba hermano de ellos, que quería tener con ellos una relación fraterna llena de amor. Bueno, pues debemos ser conscientes de que ese símbolo necesitamos mantenerlo. La Eucaristía es un banquete de hermanos y por lo tanto necesitamos revalorizar
la fraternidad entre todos los que participamos de la Eucaristía. Eso el concilio intentó revalorizarlo en efecto en la Sacrosanctum Concilium, porque había muchas cosas anteriormente que eran más bien antisignos de fraternidad. En muchos pueblos de Castilla, al menos, no sé si de más sitios, eran frecuentes los reclinatorios privados para las personas importantes del pueblo, algunas veces hasta con candado y todo, de tal manera que quedaba claro que allí había clases. El concilio, en la Sacrosanctum Concilium, prohibió que se reservaran lugares a las personas en la Eucaristía en función de su clase social, de cualquier otra cosa. Luego lo desarrolló la legislación posconciliar de tipo litúrgico, de tal manera que la Eucaristía solo se puede resaltar la presencia de una persona, quien preside la celebración, porque el presbítero que preside la Eucaristía preside en nombre de Cristo cabeza, y se resalta como resaltar la figura de Cristo, pero todos los demás deben ser hermanos, prescindiendo de cuál sea la condición social de cada uno, y compartir allí un banquete fraterno, que es lo mismo que decir un banquete lleno de amor. Por eso se ha revalorizado también un signo que se había perdido hacía mucho, que es el abrazo de la paz, el hecho de darse la paz. San Agustín expresó muy bien también, y otros padres de la Iglesia, otros aspectos de esa simbología de la Eucaristía, con el detalle, por ejemplo, de que el pan procede de muchas espigas de trigo, muchos granos que habían nacido separados, pero que después fueron molidos y amasados con agua para convertirse en un solo pan, y el vino procedía de muchas uvas que fueron exprimidas para dar origen a un único vino, y que eso simbolizaba también el símbolo del pan y del vino, la unión entre todos los participantes. Tengo que ir muy deprisa porque el tiempo que tengo no permite desarrollar con matices las teselas, así es que paso a la siguiente tesela: la ontología del sacramento. Es decir, ahora vamos a hablar de la realidad misma, para evitar ese palabrón de ontología que suena como raro a muchas personas. Antes hablé de la simbología y ahora de la realidad misma de la Eucaristía. Al comulgar recibimos a Cristo, pero los padres de la Iglesia y los teólogos clásicos, empezando por Santo Tomás de Aquino, precisaban que la cabeza del cuerpo místico es inseparable de los miembros, y que por lo tanto al recibir a la cabeza nos unimos a los miembros, y que todos recibimos al mismo Cristo, a la cabeza, y por lo tanto todos los miembros nos unimos entre nosotros. Por ejemplo, San Juan Damasceno escribió: se dice, y verdaderamente es comunión, porque por ella nos comunicamos con Cristo y participamos de su sangre y divinidad. Además, comunicamos y nos unimos unos con otros a través de ella. O sea, no es solo comunión con Cristo. La Eucaristía es también comunión con los hermanos. Porque, insisto, Cristo cabeza es inseparable de los miembros. Por eso afirmaba Santo Tomás de Aquino que la res de este sacramento, es decir, la realidad significada, es que en teología pues hay palabrotas, la realidad significada por el sacramento
decía Santo Tomás de Aquino, es la unidad del cuerpo místico de todos nosotros. San Juan Crisóstomo, además de afirmarlo así, descendía a aplicaciones concretas, afirmando que cuando celebramos la Cena del Señor debe desaparecer cualquier discriminación debida a la raza, dignidad o clase social, convirtiéndose así en signo de un mundo alternativo. En ella, ahora leo ya literalmente a San Juan Crisóstomo en la Eucaristía, desaparece toda desigualdad y es una misma la mesa para el rico que para el pobre, para el esclavo que para el libre. Si eres rico, no tienes por ello más que el pobre, y si eres pobre, tampoco tienes menos que el rico. Es decir, todos recibimos la misma palabra de Dios, todos recibimos el mismo pan eucarístico. En la ciudad imperial, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, ocurrirá incluso que aun el mismo emperador, ceñida la diadema, vestido de púrpura, que tiene en sus manos el poder sobre toda la tierra, aun el mismo emperador y un mendigo que esté sentado para pedir limosna, tienen puesta la misma mesa. Probablemente sin haber leído a San Juan Crisóstomo, nuestra Fernán Caballero, en su novela La Gaviota, habla de la iglesia de un monasterio donde venían los reyes a inclinar sus cabezas y los pobres a levantar las suyas. De modo que esta nueva tesela que hemos visto, lo que nos viene a decir, y ahora lo digo ya sin el lenguaje teológico ese que puede ser complicado, es que la Eucaristía nos suelda a Cristo y al soldarnos a Cristo nos suelda entre nosotros. Vamos con otra tesela. La unidad eucarística y la caridad en la vida diaria. Es decir, voy a profundizar eso de que la Eucaristía produce unidad entre los participantes, que debe traducirse lógicamente en sentimientos de caridad cotidiana. El peligro sería que la igualdad experimentada durante la celebración eucarística careciera de importancia en la vida real. Es decir, que sí, revalorizamos, como he dicho, el que no hay lugares reservados, que somos todos iguales, que nos damos el abrazo de la paz, pero eso dentro de la Iglesia. Y no tiene influencia en la vida real. Ya es un tópico que casi me da vergüenza decirlo, eso de que participan juntos de la Eucaristía los opresores y los oprimidos sin que se sientan obligados a acabar con la situación que se está viviendo. Pero desgraciadamente ocurre, y eso nos lleva a recordar algo más o menos parecido que ocurría en la iglesia de Corinto. Nos vamos al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. La Eucaristía, al menos durante todo el siglo I, se celebraba en el marco de una cena, como había sido la última cena. Una cena que algunos escrituristas discuten si era la misma ceremonia donde, como en la última cena, se compartía la cena y después, en el marco de la misma ceremonia, se celebraba la Eucaristía, o, como piensan la mayoría, si primero era la cena fraterna y cuando terminaba se celebraba la Eucaristía. En todo caso, esa cena fraterna, que se celebraba lógicamente en las casas de los cristianos más pudientes, entonces no había templos, lógicamente. Los templos empezaron a construirse en el siglo IV con la paz de Constantino.
de modo que se celebraban en las casas particulares y, como es lógico, pues en la de los cristianos más potentes, que eran más amplias, y cada uno aportaba lo que quería, lo que podía, a esa cena común, de tal manera que, lógicamente, los ricos aportaban más, los pobres menos, pero servía como una comunicación cristiana de bienes, porque los pobres, al menos ese día, un día por semana, comían bien, cenaban bien. Pero, según parece, esos cristianos más ricos empezaron a sentirse incómodos de tener que compartir la cena con los cristianos pobres y muchas veces incluso con sus propios esclavos. Entonces había esclavitud todavía. Y entonces empezaron a adelantar la hora de la cena fraterna, de tal manera que los pobres y los esclavos no podían llegar a la cena fraterna porque estaban todavía trabajando y llegaban solo a la celebración de la Eucaristía. Por eso dice San Pablo a los Corintios: me han dicho que cuando os reunís para celebrar la cena del Señor, cada uno se adelantaban la cena, a comer su propia cena, y mientras unos comen mucho, otros pasan hambre. ¿Qué queréis? ¿Que os alabe? Por eso no os puedo alabar. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin distinguirlo de un pan y de un vino cualquiera, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Palabras tremendas. Así es que terminaba diciendo: cuando os reunís en común, eso ya no es comer la cena del Señor. Bueno, he saltado bastantes frases muy duras de San Pablo allí. Hablaba de que incluso algunos se embriagaban, pero bueno, os leéis el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y no hace falta que lo lea yo. De modo que entonces la Eucaristía no se puede separar del amor fraterno. También por esto que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Porque si la separamos, estamos convirtiendo la celebración de la Eucaristía en una máscara de la vida. En la Eucaristía, todos hermanos, abrazo de la paz. Fuera, no. Yo me voy a atrever a contar una anécdota que cuando yo era niño me contaban muchas veces en el colegio y que entonces me parecía ejemplar. Era la historia de un noble español, no voy a precisar porque me gustaría que no se identifique a la persona, muy piadoso, que en cierta ocasión, cuando iba a comulgar y avanzaba por el pasillo central de la iglesia para comulgar, coincidió con uno de sus criados que salía del banco para comulgar también, y el criado cedió el paso a este noble, y el noble, que era muy piadoso, me decían en el colegio, le contestó, le dijo: no, pasa tú delante, que aquí somos todos iguales. Bueno, eso en el colegio, cuando yo era niño, me parecía ejemplar y muy piadoso. Luego, cuando fui mayor, con ese sentido crítico asqueroso que me ha dado Dios, no pude evitar pensar en realidad, ese señor tenía una cara dura de espanto, porque al decirle pasa tú delante, que aquí somos todos iguales, lo que le estaba diciendo era: solo aquí somos todos iguales, ¿eh? Aquí, durante esta media hora, no hace falta que me cedas el paso, porque somos todos iguales, pero en cuanto que salgamos me cedes el paso, y cuando estemos en casa me sirves, porque yo soy el amo y tú el criado. Eso es convertir
la celebración de la Eucaristía en una máscara de la vida. Y eso es precisamente lo que criticaba Pablo a los corintios, que compartían como hermanos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no compartían nada más en el resto de la vida. Vamos a otra tesela. El sacramento del altar y el sacramento del hermano. También los padres de la Iglesia han insistido frecuentemente en que el mismo Cristo que sobre el pan y el vino dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, dijo también: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Lo primero dio origen al sacramento del altar, lo segundo al sacramento del hermano. Cristo está realmente presente en el hermano necesitado. Pablo VI, en la Eucharisticum Mysterium, escribió una frase muy importante: que la presencia real de Cristo en la Eucaristía se llama real no por exclusión, como si las demás no lo fueran, sino por eminencia. Es decir, Cristo está realmente presente en el hermano necesitado. Está realmente presente y por eminencia en el pan y el vino de la Eucaristía. Pero tenemos una presencia real en el sacramento del altar y otra en el sacramento del hermano. Y no podemos separar esos dos sacramentos. En esto insistieron también mucho los padres de la Iglesia. Leo, por ejemplo, un texto de San Juan Crisóstomo. El altar del que os hablo, estaba glosando el discurso del juicio final, ¿no? Lo de tuve hambre y disteis de comer, etcétera, la presencia real de Cristo en el hermano necesitado. Y decía: el altar del que os hablo está constituido por los miembros mismos de Cristo. Ese altar es más sagrado, en el sentido de terrible, que el que se encuentra en esta iglesia, y con mayor razón todavía que el altar de la antigua alianza. No estéis ofuscados. Cierto que el altar que está aquí en la iglesia es augusto a causa de la víctima que viene a él, pero el de la limosna, ya hemos llegado a la limosna, el de la limosna lo es más todavía, porque está hecho de esta víctima misma. Este, el de la iglesia, es augusto porque, hecho de piedras, está santificado por el contacto del cuerpo de Cristo. El otro porque es el cuerpo de Cristo. Es pues más venerable que este ante el cual tú, hermano, te encuentras aquí. Más venerable el altar, no el pan de la Eucaristía. El pan de la Eucaristía, lo de Pablo VI, ¿no? Presencia real por eminencia. Y ahora llega el reproche lógico que hace San Juan Crisóstomo. Y tú veneras aquí este altar de piedra mientras el cuerpo de Cristo desciende allí, es decir, está caído en el suelo, en las cunetas. Al otro, que es el cuerpo de Cristo, lo abandonas y quedas indiferente cuando perece. Ese altar puedes verlo erigido en todas partes, en las callejuelas y sobre las plazas. Y en cada hora puedes hacer allí el sacrificio, porque es ese también el lugar de los sacrificios. Insisto que no está comparando a Cristo Eucaristía con Cristo en el hermano necesitado. Es más eminente la presencia de la Eucaristía. Está comparando el altar sobre el que se deposita el pan consagrado con el hermano necesitado. Bueno, me tengo que saltar muchas cosas. Aquí, si no tuviera que ir a la carrera, pues habría recordado aquello de Pablo VI en la solicitud de Juan Pablo II en la solicitud Rei Socialis, de que podría ser obligatorio enajenar los objetos superfluos de culto para dar comida
bebida, techo a los necesitados. Algo que en la antigüedad lo decían muchos padres de la Iglesia y además se hacía. En épocas de especial necesidad se vendían los vasos sagrados para poder alimentar a los necesitados. Pasamos a otra tesela. Eucaristía y comunicación de bienes. Es como una concreción práctica de lo que hemos recordado hasta aquí. En los primeros tiempos cristianos, la Eucaristía estaba unida siempre a la comunicación cristiana de bienes. En el primer siglo, porque era esa cena a la que se refería San Pablo, posteriormente se separaron ya a partir del siglo II, y la Eucaristía no tenía cena, propiamente cena, sino que era la cena del Señor solo. Pero siempre se hacía una colecta para atender a los necesitados. Hacia el año 150 nos dice San Justino: los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, dan lo que bien les parece y lo recogido se entrega al presidente y él socorre de ello a huérfanos y viudas, a los que por necesidad o por otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso y, en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. 100 años después, San Cipriano dice que esa ya era una realidad universalizada y reprocha a algunos cristianos pudientes que acuden a celebrar la Eucaristía sin donativo, sin ofrenda, porque generalmente durante los primeros siglos no era una ofrenda en metálico, sino en especie. Se llevaban alimentos, solía haber un lugar anexo al templo donde iban depositando cada uno los alimentos que llevaba, y cuando llegaba el ofertorio, el presbítero o el obispo que presidía la celebración se acercaba allí y cogía un poco de pan y un poco de vino y lo llevaba al altar para consagrarlo y celebrar la Eucaristía. Y el resto de los alimentos se repartían al terminar entre los necesitados. Posteriormente empezaron a sustituirse las ofrendas en especie por ofrendas en dinero, las colectas que conocemos nosotros, lo cual indudablemente es más funcional, pero también más pobre simbólicamente y más peligroso. Más pobre simbólicamente porque el dinero es más feo que los alimentos, y más peligroso porque los alimentos no se podían acumular, había que distribuirlos, eran perecederos, había que distribuirlos al terminar la celebración entre todos los asistentes, y el dinero se puede acumular. De tal manera que sí, siempre se decía que el fin principal de la colecta eucarística es atender a los necesitados, pero en la práctica muchas veces se convertía en un segundo, tercer, cuarto fin. Bueno, otra tesela, la ofrenda eucarística. Hay algo que no debemos dejar de mencionar, aunque desgraciadamente no puedo justificarlo ahora por falta de tiempo con citas de autoridad, y es que los primeros cristianos, tanto padres de la Iglesia como concilios, decían tajantemente que había que rechazar las ofrendas procedentes de dinero injusto,
de dinero sucio, que ese dinero no se podía ofrecer al Señor. Pero eso ya desde el siglo II, los Statuta Ecclesia Antiqua y otros documentos del primer tiempo ya lo decían. Bueno, no puedo leer los textos. Esto todavía tenemos que prolongarlo con otra realidad. No solamente no debemos hacer la ofrenda en la Eucaristía con un dinero sucio, sino habría que precisar qué quiere decir dinero sucio, porque quien entienda un poco de economía hoy sabe que dinero completamente limpio no hay, que solamente por las famosas estructuras de pecado de las que hablaba Juan Pablo II, nadie puede garantizar que absolutamente nada desde el primer eslabón de la cadena que a nosotros nos trae alimentos y que suele estar muchas veces en un país del sur, llega a nosotros ese alimento sin rastro de injusticia. Hoy debemos interpretar eso que decían los santos padres como que hay que rechazar el dinero notoriamente sucio, porque en caso contrario pues no podríamos utilizar nada de dinero. Bien, pues no solamente la ofrenda que debemos llevar debe proceder de dinero limpio, sino que también el portador de la ofrenda debe estar limpio, y no solamente limpio de pecado mortal, sino también limpio, que al fin y al cabo sería también un caso particular seguramente, de rencores. Recordad las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Yo me temo que esto no lo tomamos en serio. Y me imagino, así puestos a fantasear, me imagino lo regocijante que sería una escena en la que a la puerta de la iglesia hubiera un ángel portero, igual que en los hoteles o en algunos otros lugares, que cuidara para no permitir, igual que en determinados banquetes no se permite entrar sin corbata o así, ¿no? Y el portero pues niega la entrada a quien no viste de la manera adecuada, pues que hubiera un ángel portero que a un señor que iba a entrar al templo le dijera: perdone un momento, don fulano, ¿se acuerda usted de las palabras tan duras que ha intercambiado con su esposa esta mañana? Si no le importa, vaya a pedirle perdón y reconciliarse y luego ya vuelve. Y para otro: disculpe, don Mengano, y ¿se acuerda usted que aquel subordinado suyo el miércoles le echó una reprimenda sin motivo, simplemente porque a usted le habían salido mal las cosas y luego no ha sido capaz de pedirle disculpas? ¿No le importaría ir a un teléfono o sacar el móvil si lo lleva y llamarle antes de entrar en el templo? Bueno, y así sucesivamente. La escena sería regocijante, yo creo. Claro, eso improvisado en el momento en el que vamos a entrar al templo,
resulta un poco difícil, pero a lo mejor es que tendríamos que empezar a proponernos ese programa el jueves o así, para tener tiempo de las reconciliaciones necesarias antes de que llegue la Eucaristía del domingo. Y quienes participamos todos los días de la Eucaristía, que supongo que la mayoría de los presentes así lo harán, pues entonces hay que hacerlo el mismo día, todo al día, hay que estar al día en las reconciliaciones. Al fin y al cabo, una excursión la programamos ya no el jueves, sino mucho antes, y un viaje también. Bueno, yo creo que muchas cosas, y ya termino, de las que he tratado de desarrollar en esta conferencia, las tenemos bastante olvidadas en el discurso eclesial, que hemos acentuado mucho otras dimensiones de la Eucaristía, llamándolo no comida de hermanos, sino banquete de ángeles, que está bien, pero hemos silenciado lo de que también es un banquete de hermanos y que debemos verdaderamente vivir como hermanos para poderlo celebrar. Es famoso el comentario que hizo Karl Barth, un teólogo calvinista, quizás el mejor teólogo del siglo XX. Eso lo dijo una vez Juan XXIII, nada menos. Y cuando se lo contaron a Karl Barth, dijo, vaya, yo que no creía en la infalibilidad del Papa y resulta que sí que es infalible. Bueno, pues se conoce que humilde no era Karl Barth, pero buen teólogo sí. Bien, pues Karl Barth, como empecé a decir, se preguntaba en uno de sus escritos si era posible, cómo era posible que los benedictinos de la abadía de Marialach hubieran seguido ordenadamente, sin interrupción ni desvío alguno, el canto de las horas canónicas, incluso bajo el Tercer Reich. Y Bonhoeffer, teólogo luterano ahora, aludiendo a esa frase de Karl Barth, decía: solo quien grita por los judíos, a favor de los judíos, puede cantar gregoriano. Bueno, pues es una forma de recordarnos que necesitamos cumplir ciertas condiciones de solidaridad, de entrega a los demás, para cantar gregoriano y más todavía para celebrar la Eucaristía. Aunque no es muy académico, pero voy a terminar contando un sueño que tuve hace muchos años. Estaba yo recién ordenado, destinado en una parroquia que curiosamente es la misma en la que ahora estoy después de jubilarme hace 3 años en la universidad, en la Facultad de Teología de Comillas. Y un día en el Consejo de Pastoral propuse que es un sueño que tuve, ¿no?, que proponía en el Consejo de Pastoral que dijéramos en todas las misas del domingo siguiente que habíamos realizado un estudio sociológico en la demarcación de la parroquia. Era verdad, lo habíamos hecho, era un poco casero, pero con asesoramiento de un sociólogo, y que habíamos detectado que en ese barrio, un barrio económicamente elegante, pudiente, había sin embargo muchas personas con necesidades graves que poca gente las conocía, que había algunas viudas viviendo en buhardillas y otras incluso en pisos de 200 metros cuadrados pasando hambre, porque entonces no había pensiones de viudedad,
porque tal, pero que sobre todo las de los pisos de 200 metros cuadrados, que era de cuando estaba el marido, pues que se morirían de vergüenza antes de decir que pasaban hambre. Y había en una portería un niño discapacitado psíquico, niña discapacitada psíquica, sin escolarizar por falta de medios. Entonces no había educación universal gratuita, y así sucesivamente. Pero yo soñé que después de explicar eso, decíamos en las homilías: afortunadamente en esta parroquia podemos solucionar estos problemas esta misma semana. Al terminar la Eucaristía, entráis a la sacristía y cada uno que diga lo que puede aportar. El que sea médico pues podrá atender gratuitamente a las personas que no tienen seguridad social. Entonces había muchas personas sin seguridad social. El que simplemente tenga mucho dinero pues puede pagar la escolarización de esa niña. El que sea abogado puede estudiar si se puede conseguir alguna pensión para alguna de estas personas. El sueño seguía el domingo siguiente, que no se había apuntado la gente, y entonces repetíamos en las Eucaristías: bueno, os acordaréis que dijimos esto, pero seguramente luego no os acordasteis, porque al terminar no entró prácticamente nadie a apuntarse. Cuando termine hoy la Eucaristía, por favor pasad y os apuntáis, porque si no, el domingo que viene no celebraremos ya la Eucaristía. Porque si en esta parroquia, donde podemos acabar con todas esas desgracias, no lo hacemos y seguimos celebrando la Eucaristía, incurrimos en la condena de Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, que nos estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Y el sueño seguía el domingo siguiente, que nos habían apuntado, y efectivamente la iglesia parecía cerrada a cal y canto, y desde el complejo parroquial, con las persianas entornadas, los curas nos asomábamos así y oíamos a la gente que se congregaba en la plaza delante de la iglesia y decían: estos curas es que nos quitan la devoción. Y el sueño terminaba el lunes, que me llamaba el vicario episcopal, me preguntaba que si estaba efectivamente loco y me trasladaba de parroquia. Bueno, el sueño solo a medias. Propuse de verdad en el Consejo de Pastoral llevar a cabo este plan. Lo que pasa es que me explicaron que, claro, que se notaba que estaba recién ordenado y que era todavía joven y me faltaba experiencia, que aprendería con el tiempo que eso no se podía hacer, pero que me animaban a seguir haciendo siempre sugerencias. Y como no siguió adelante la cosa, pues me he tenido que inventar el resto como un sueño. Evidentemente, aunque estuviera recién ordenado, yo tenía casi 30 años y sabía de sobra que eso no se podía hacer. Lo planteé en el Consejo de Pastoral solo para que se reflexionara sobre lo que supone celebrar la Eucaristía, y eso lo conseguí. Fue una discusión apasionadísima la que tuvimos, y luego ya seguimos celebrando la Eucaristía como siempre, sin que cambiara gran cosa la realidad. Bueno, pues sin embargo, aunque lo haya contado así un poco frívolamente, pero yo creo que no son tonterías estas cosas, que deberíamos ser capaces... ¿Cómo? ¿Consiguió algo? ¿Llegó a conseguir algo? No, bueno, vamos a ver. Quizás no por eso concretamente. El párroco que había entonces en aquella parroquia era un hombre extraordinario que fue movilizando a la gente, que realmente llegó a ser una parroquia llena de vida, y entonces pues había de verdad gestos verdaderamente notables, y vamos, o sea, que había
matrimonios, por ejemplo, que tenían un chalet en la sierra precioso y tal, y empezaron a prestar el chalet para cualquier grupo de la parroquia que quisiera ir a hacer una convivencia allí. Detalles así de ese tipo, pues se multiplicaron, ¿no? Entonces también, evidentemente, las colectas aumentaron mucho. No digo yo que fuera por aquello, sino porque realmente la parroquia empezaba a tener vida, ¿no? Y con eso, pues Cáritas Parroquial funcionaba muy bien. Pues muchas gracias.